José Rafael Castro, médico otorrinolaringólogo, es nuestro invitado en esta parte del programa. Le damos la bienvenida, agradecemos muchísimo, doctor, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Doctor, cuando hablamos de problemas auditivos estamos hablando de un océano de temas y de información. Entonces, para poderlo segmentar y hablar específicamente de los más comunes, ¿qué le parece si empezamos a tratarlo desde la edad? ¿Cuáles son esas condiciones más comunes o esas afecciones más comunes en los niños? La pérdida de audición o hipoacusia, como se llama médicamente, en los niños se dice que un 50% es de origen genético y el otro 50% es adquirido, y hay un 25%, perdón, y hay otro 25% de causa incierta, no se conoce, ¿sí? En los niños lo más frecuente son los trastornos de hipoxia o isquemia, o sea, cuando el niño nace deprimido. O sea, cuando nace sin oxígeno, cuando le tienen que poner oxígeno cuando nace el niño. Es prematuro, de bajo peso, que no lloró inmediatamente, nació, que tiene problemas del azúcar, que nace con la bilirrubina muy alta, que se llama ictericia. Eso genera trastornos en todo el desarrollo, no solamente auditivo, sino neurológico, y posteriormente tienen problemas de la audición. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno que un bebé no escucha bien? ¿Cuáles son de pronto esas primeras manifestaciones que pueden alertar a las madres o a las familias que el niño no tiene una Lo que audición? se debe tener en cuenta es el desarrollo del lenguaje. Normalmente los niños hacia los 8 meses empiezan el laleo, que es normal tanto en sordos como en oyentes, pero a partir de ahí se frenan. Entonces el niño no responde, por ejemplo, al sonajero, no llora, no responde a nada, diferente al niño oyente, que cuando la mamá lo llama o un estímulo, él responde girando la cabeza. El niño que tiene problemas no. ¿Y hay un examen? Eso le iba a preguntar. ¿Sabe qué hacía yo cuando mi hija estaba bebecita? Porque uno de los temores que uno tiene es escuchará bien. Yo le cerraba la puerta de una. Yo decía, vamos a ver, ella, bebé, qué pecado. Y daba un portazo y cierra. Ay, escucha bien. Sí, escucha. Me daba una tranquilidad. Hay unos exámenes, o sea, por ley, el Estado colombiano dice que a todo niño, así como se le hace el control de la TSH o el control de la serología. ¿El control de la tiroides o de la enfermedad de la sífilis? Exactamente, se le debería hacer unos potenciales evocados auditivos, pero aquí en este país no se hace, ¿sí? No se le hace ni a los niños que están, por ejemplo, en riesgo, los que están en una UCI neonatal, los que nacen es que sabe que familias. debe hacer la traducción en una que... En una unidad de cuidado intensivo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Luchi? Que es que imagínate que antes, pues los niños que nacían 7 mesinos o para abajo tenían poca posibilidad de sobrevivir. Ahora, en nuestro medio, con tantos avances científicos, pues los niños que nacen hasta de 5 meses, 6 meses de gestación, pues se pueden sobrevivir. Estas unidades de cuidados intensivos neonatales es donde tienen a los niños que nacen muy prematuros, que tienen varias dificultades. Tienen mucho riesgo. Entonces mi pregunta es, cuando hay un niño, un bebé, que no escucha correctamente, ¿qué opciones hay? Se le hace un examen que llaman otoemisiones acústicas, ¿sí? Y otro examen que llama un VERA, o sea, una audiometría de tallo cerebral. Entonces, si ese examen es negativo, se repite a los 3 meses, y si sigue siendo negativo, ya ese niño se considera que tiene problemas de hipoacusia y se debe actuar. Entonces, se le debe hacer terapia, o se le colocan audífonos, o es muy probable que se programe posteriormente para una cirugía que llama un implante coclear. Vamos a recibir la llamada de Patricia. Nuestras televidentes también quieren intervenir en la conversación. Así que, Pati, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Patricia? Bien, gracias al Señor. Muy asustada con el temblor de ayer, pero ahí vamos. ¿Dónde te cogió el temblor? No, estaba aquí en mi casa en la cocina, iba a servir un jugo y se me regó y me dio un mareo. Y entonces mi hija gritó, mami, es un temblor. Y nos asomamos afuera y todo el mundo estaba afuera, pero me asusté mucho porque fue muy fuerte. Y a correr. Sí. Y a correr, aunque dicen los expertos que eso es lo último que debemos hacer. Que sí. Mejor es permanecer quietos, ubicarnos, digamos, en los dinteles de las puertas, algo así, pero que correr muchas veces, ese pánico es lo que puede generar. Exacto. Sí. No, y en las redes sociales que decían que hoy se iba a volver a repetir. Pues las redes sociales sí son muy escandalosas, Pati. Sí, que se iba a volver a repetir hoy, que estuviéramos alertas, qué miedo. No. Que Dios nos coja confesadas mejor. Amén. Pati, ¿cuál es tu pregunta? Tengo una nietecita
que tiene 45 meses, o sea que va a cumplir 4 añitos. Sí. Esta niña hace por ahí un añito o más viene sufriendo de los oídos, de una otitis pues aguda, y los oídos le huelen muy maluco, le huelen los oídos. Tú sabes pues que con las EPS de acá es complicado luchar, ¿cierto? Después de mucho tiempo logré que me dieran una citica con un otorrino, todavía no lo tengo hasta la semana entrante. La doctora, que es una doctora pues general, me dijo esta semana que tiene un hongo en los 2 oídos muy fuerte, un hongo muy fuerte. Ella habla, le falta hablar claro. Entonces yo le quiero preguntar al doctor, si ella no habla claro, tiene que ver con el problema que tienen los oídos y qué puedo hacer por ella. Listo, muchas gracias, Dios les pague, muchas gracias, chao, que le pague bien. Patri, besitos. Doctor. Sí, otra causa muy importante en los niños es ese cuadro que se llama la otitis media, ¿sí? O sea, es una infección en el oído medio que puede ser una otitis media aguda recurrente, o sea, el niño que se queja de dolor de oídos cada 2, cada 3 semanas, recibe un tratamiento con antibióticos y vuelve y reincide, o cuando tiene una complicación que se le perfora el oído, o sea, se llama una otitis media aguda recurrente, como es el caso de la señora, entonces es una secreción permanente, fétida. Ese niño hay que manejarle inicialmente los factores de riesgo, por ejemplo, que no vaya a ser un niño alérgico, ¿sí? Que buenas medidas alimentarias, o sea, que no se acueste lleno, preferiblemente no debería estar tomando tetero y ojalá subirle la cama, y habría que darle antibiótico tópico para eliminar la infección y posiblemente una cirugía, poner unos tubitos de ventilación en los oídos. A esa cirugía que es como tan frecuente en los niños. Y eso evita todo el curso crónico de la enfermedad que llamamos otitis media crónica y te evitas muchos problemas. Pero aquí la preocupación de Patricia creo que es el desarrollo del lenguaje. Si la niña se le hace el tratamiento adecuado, entonces podría llegar a desarrollar su lenguaje normal. El niño que tiene problemas de la otitis o cuando tiene moco dentro del oído, tiene la sensación de oído tapado y escucha poco. Como está aprendiendo el lenguaje, va a tener retardo en el lenguaje, va a hablar o enredado o habla poquito o no se le entiende. Entonces, después de que se le haga el tratamiento, el niño va en desarrollo normal. Avancemos en edad y vámonos al grupo de los adolescentes. Ay, como yo. Ojalá le hagan caso a este doctor. Sí, tardías. A ver, ojalá le hagan caso a este doctor, porque la cantaleta de las mamás es: quítese esos audífonos, bájele ese volumen, que es que eso lo va a dejar sordo. Ese es el uso frecuente de los dispositivos. El alto volumen pone en riesgo la audición de ese sector, digamos. Muchísimo. El uso de audífonos y todos estos aparatos electrónicos que utilizan ellos manejan unos decibeles muy altos, por encima de 90, 100 decibeles, o sea, la medida de intensidad del sonido. Entonces, cuando usted mantiene una intensidad muy alta por muchas horas, el impacto es directamente sobre las células que captan la audición y van a generar daño. Es un daño que no se hace evidente ahora en este momento, pero eso es acumulativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas células, pero a medida que va pasando el tiempo, cuando se van muriendo, y cuando ya tiene el paciente 35, 40 años, ya tiene una sordera moderada, severa, y va a terminar con audífonos. Increíble uno tan joven con audífono por haber escuchado toda la juventud. Ahora, hace unos años se hizo un estudio en personas jóvenes que le decían, bueno, ¿usted cuántas horas utiliza los aparatos electrónicos? ¿A qué volumen? Y se encontró que muchísimas de estas personas tienen problemas de pitos en los oídos o tinnitus y tienen pérdida de la audición, sobre todo en los tonos agudos. Hablemos específicamente, doctor, porque ahora que menciona los pitos en los oídos, es, por ejemplo, estos muchachos que todo el tiempo están con audífonos, o hay ciertas ocupaciones que generan también problemas auditivos. ¿Cuáles son esas ocupaciones que los generan? Sí, la ley determina que se debe de estar a determinada intensidad de decibeles por determinado número de horas. Por ejemplo, un trabajador en una empresa, 80 decibeles, que es el promedio, debe trabajar 8 horas. ¿Sí? Si trabaja a 90 decibeles, tiene que trabajar 4 horas. Si trabaja a 100 decibeles, 2. Si trabaja en un ambiente de 110 decibeles, como es, por ejemplo, en un aeropuerto, tiene que trabajar 1 hora, descansar un resto, porque eso generalmente va causando más problema y más daño. Entonces son pacientes que les recomiendan el uso de protectores auditivos, ya sea las orejeras, pero nunca lo utilizan y después terminan sordos. Usted mencionaba el tinnitus, ese es el pitico en los oídos. Pito en los oídos. Eso porque, sí,
¿Lo han sentido? Creo que no lo hemos sentido. ¿Eso qué es? ¿Qué puede pues, estar motivando ese pitico? ¿O el qué tinnitus enfermedad tiene puede muchísimas asociarse? causas y las causas no necesariamente están en el oído, porque usted puede tener un problema metabólico, una diabetes, una enfermedad del colágeno, un hipotiroidismo, y eso puede ser causa de pito en los oídos sin que tenga problemas en los oídos. Y hay medicamentos que también tienen influencia, tienen incidencia en la audición. Hay drogas ototóxicas, tanto para causar problemas de audición como para generar tinnitus o pitos en los oídos. Entre ellos hay algunos antibióticos. ¿Cuáles, doctor? Que se llaman los aminoglicosidos, un medicamento que se utiliza para la tuberculosis, la estreptomicina, la garamicina, que se utiliza muchos para infecciones urinarias, para infecciones gastrointestinales. No quiere decir que todo mundo que se le aplique el medicamento vaya a hacer ototoxicidad, sino hay alguna susceptibilidad genética. Cuando le aplica el medicamento, el paciente... ¿Y se revierten esos problemas? O sea, si uno deja de tomar ese medicamento, ¿recupera la normalidad o eso ya queda para siempre? Depende. Hay pacientes que cuando se detectan temprano y se hace un tratamiento, se recuperan, y otros pacientes que quedan con pérdida permanente. Otros medicamentos que estábamos, entonces, los antibióticos. Antibióticos, diuréticos, o sea, medicamentos que utilizan para la presión o para falla renal crónica, entre ellos la furosemida y el ácido tacrínico. ¿Sí? Los antimaláricos. Los antimaláricos, cloroquina y sus derivados, que se utilizan tanto para la malaria como para enfermedades reumatológicas, artritis, lupus, esclerodermia. Hablemos de las enfermedades auditivas ocasionadas por la cédula. Las cédulas empezadas en 43, 42. Ay, no, la mía empieza en 43, todavía no. No, ya las que son ocasionadas a partir de cierta edad, que es normal, ¿cierto? Así como hay un deterioro visual, entiendo que hay un deterioro auditivo. Sí, eso se llama la presbiacusia. Sí. Presbiacusia. Presbiacusia. La presbiacusia se pierden unas celulitas, sobre todo las de la parte de abajo, y se empieza a haber una pérdida que empieza a los 30 años, no quiere decir que se haga clínicamente a los 30 años. ¿Cierto? ¿Cuántos cumpliste, Marce? ¡Lucero! ¡Renuncio! Perdón. Empieza, pero no se hace clínica, entonces empieza una pérdida en los tonos agudos y el paciente ya lo va a manifestar. O sea, en los agudos, no escucha menos a las mujeres, a los hombres sí los escucha mejor. Y sobre todo, por ejemplo, pero cuando ya es de mucho mayor intensidad, unos 30, 46, ya va a tener dificultad para escuchar el timbre de los teléfonos, los celulares. ¿Sí? O sea, los agudos son los primeros tonos que empiezan a... que pierden, porque son los que están más cerca al sonido. Hay una estructura anatómica que se llama el caracol, ¿cierto? Donde están las celulitas, en la parte de abajo, que es la primera, donde están los que captan las células para los tonos agudos. Muchos adultos mayores refieren también que les da mucha dificultad de escuchar cuando están en lugares muy llenos, que sobre todo cuando hay mucho ruido en el entorno, se les hace muy difícil entender lo que dicen, que en cambio ya en silencio, en conversaciones calmadas, se escuchan mejor. Es que ocurre un fenómeno que llama la reverberación, ¿cierto? En espacios abiertos, la onda pega en las paredes y regresa, entonces se siente un ruido intenso, y además de eso está un televisor prendido y tres personas al lado, niñitos, entonces el paciente no escucha, porque ese paciente debe tener una pérdida auditiva. Entonces hay audífonos que lo que te hacen es aumentar el sonido del interlocutor y te disminuyen el sonido del ambiente. Tapo, porque ahora que menciona los audífonos, doctor, resulta que en esos espacios de televentas uno ya empezó a escuchar que mire, que compres este audífono, y no menciona para personas que tienen problemas auditivos, que el oído mágico que puede escuchar a través de las puertas. Mi mamá lo compró. ¿Ah, mi mamá compraba todo lo que veía en televisión. ¿Qué pasa con este tipo de dispositivos? No, es como los lentes, las gafas. O sea, las gafas tienen que ir para usted. Las gafas suyas no le sirven ni a usted ni a mí, le sirven a usted. Acá los audífonos, no puede haber un audífono que le sirva a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso... Pero cuando ya se trata de una pérdida de audición por presbiacusia, entonces la mejor opción es recurrir a los audífonos. Ahí no hay tratamiento ni terapia. Si el paciente tiene problemas en la discriminación del lenguaje, o sea, ya tiene problemas pues con la familia, ¿qué hubo, ¿por qué no? Que escucha el televisor así súper alto. Y exactamente, ese es uno de los síntomas que los familiares le dicen, no, es que el televisor lo escucha en 60. Sí. Entonces ese paciente ya tiene problemas sociales, entonces a ese paciente se le puede recomendar un audífono. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, muy amable.